El significado de Elías es el instrumento de Dios. Cuando leemos la historia de Elías encontramos a un hombre que en verdad vivía para Dios. La historia nos enseña que Elías no llegó en el mejor tiempo del pueblo judío. Había un pueblo pagano que no estaba obedeciendo a Dios, había un rey y había una reina que estaban introduciendo dioses paganos, dioses que no eran verdaderos. Estaba introduciendo falsas enseñanzas y también traducciones paganas. En medio de ese panorama llega un hombre llamado Elías, el cual estaba declarando a través de su vida que el Señor es mi Dios. Y eso es lo que en verdad significa la traducción de este nombre, instrumento de Dios. Elías, al cual le llamaban Tisbita, es decir, oriundo de un pueblo cuyo nombre es Tisbet, era un lugar donde nadie conocía, un lugar que nadie sabía dónde quedaba, y de ahí vino este hombre. Entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dijo este mensaje: sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Quiret, al este del Jordán. Beberás agua del arroyo y yo les ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. Así que Elías se fue al arroyo de Quiret, al este del Jordán, y allí permaneció conforme a la palabra del Señor. Por la mañana y por la tarde los cuervos le llevaban pan y carne, y bebía agua del arroyo. Algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Hoy en el espacio aprendiendo de Elías con nosotros. Nos metemos en la máquina del tiempo, viajamos al Antiguo Testamento, nos vamos a ese arroyo de Quiret, cerquita del río Jordán, y nos encontramos con Elías. En medio de esta historia, veremos a un hombre que fue tomado por Dios para ser perfeccionado como hombre de Dios. Veremos a un hombre que en verdad su vida y su ministerio no fue fácil, pero él descansaba en Dios. La pregunta es, ¿qué hacen los Elías de Dios en medio de los momentos difíciles? En momento cuando los arroyos se secan, en momento cuando hay persecución, ¿qué hacemos? ¿Nos escondemos en la cueva? ¿Huimos de la presencia de Dios? ¿Qué es lo que hacen los Elías de Dios en medio de los tiempos difíciles? Los Elías de Dios permanecen seguros en Dios. Entonces Elías, Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años sino por mi palabra. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Elías estaba seguro en la protección de Dios. Cuando lees la historia de Elías y del pueblo judío en los tiempos del profeta, encuentras a un hombre que en verdad estaba dependiendo, de toda la protección de Dios. Elías vivía en un pueblo que estaba adorando a miles de dioses que no eran reales. Ya incluso ellos habían construido lugares para rendirles culto a estos dioses. Entonces llega Elías en medio de ellos declarando: el Señor es mi Dios, no hay otro, y es más, declaro que no va a llover hasta que yo diga. Seguramente si tuvieras a Elías dirías: este está totalmente loco, está arriesgando su vida, encima delante del rey. A eso se le llama seguridad en la protección de Dios. Seguridad en que confías en Dios y el Señor te va a dar la salida a esa situación. Dios nos desafía y nos anima a vivir para Él, a vivir seguros de que Él tiene el control. Y Él es el que nos cuida. Él está de nuestro lado. Elías vivió seguro en la protección de Dios y Dios nos desafía a no tener temor. Él es real y Él está con nosotros. ¿Estás viviendo o estoy viviendo de una manera en la que de verdad estamos demostrando la seguridad en Dios? ¿Estamos confiando plenamente en Dios, en esa protección? ¿Confiamos en sus cuidados? Salmo capítulo 3. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Jehová, tú eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí. Desperté porque Jehová me sustentaba.
No temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová sobre su pueblo sea tu bendición. Aquí está la protección de Dios. Elías también estaba seguro en la provisión de Dios. Apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Quiret, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo mandaré a los cuervos que te den allí de comer. Y Elías lo hizo conforme a la palabra de Jehová. Piensa esto. Dios le dijo a Elías, vete al lado de un arroyo en un tiempo de sequía. Esto sonaba como una locura. Y después le dice que él va a enviar a los cuervos para que estos le alimenten. Es como un service express. Y yo creo que esa es una de las razones por las cuales Dios envió a Elías al Quiret. Hacer a Elías no solo profeta de Dios, sino que Dios quería hacer de él un hombre de Dios. Seguro que tú no has comido alguna vez de la boca de un cuervo, o de un perro, o de otro animal. Suena extraño y suena bastante loco, como hemos mencionado. ¿Pero has escuchado de alguien que en tiempo de sequías quiera ir a vivir al lado de un arroyo? Cuando vas por la carretera, ¿sabes? Por alguna ciudad seca y ves un arroyo seco, ¿te gustaría estar ahí? Dios le dijo a Elías, no declares más lluvia, habrá sequía, todo se va a morir, ya nada va a producir alimento. Pero una cosa, yo te voy a alimentar, y yo te voy a alimentar en medio de tus necesidades, yo voy a tomar el control, y yo soy Dios. Y encima voy a hacer que estos cuervos te lleven pan y te lleven carne. Dios estaba llamando a Elías en un tiempo de necesidad. Y Dios mismo le estaba diciendo que iba a pasar mal. Lo iba a pasar muy mal, Elías. Pero no te preocupes, Elías, yo estoy contigo. Yo me encargo de ti. Lo bueno de esta historia es que Elías le dijo sí a Dios. Estuvo dispuesto a irse al arroyo, a disfrutar de la sequía y a estar seguro en la provisión de Dios. ¿Has pasado por tiempos de sequía? ¿He pasado yo por tiempos de sequía? ¿Sequía espiritual? ¿Sequía material? Seguramente te has preguntado ¿dónde está Dios? ¿Dónde te has metido, Dios? ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué me has dejado? Preguntas que seguramente te has hecho. En medio de las situaciones difíciles, no te das cuenta, pero Dios no te ha dejado. Dios siempre está contigo. Él nunca te abandona. En la Biblia encontramos a un hombre de Dios que pasó por un tiempo de sequía, un tiempo de necesidad, un tiempo donde parece que Dios estaba lejos, un tiempo donde parecía que Dios le había dejado. Pero así, él confiaba en Dios. Y aparte de Elías está Job. Job lo había perdido todo. Aún así, Dios estaba con él y Job permanecía fiel a Dios. No importa el tiempo que estás pasando, no importa si la situación es difícil, no importa si no tienes nada, no importa si te parece que Él te ha abandonado. No te desesperes, Él está a tu lado, Él no te deja, Él no te abandona, Él siempre te está cuidando. Él es tu proveedor, Él es nuestra provisión, Él es nuestro ayudador. Alégrate en tu Dios, como dice el salmista, clama a Él y Él te va a responder. Elías fue obediente a Dios. Vino después a él la palabra del Señor diciendo, levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate allí, porque yo he mandado a una viuda de allí que te sustente. Él se levantó y fue a Sarepta. Elías fue obediente en medio de la prueba. En medio del tiempo difícil, Elías obedeció las palabras del Señor. Las pruebas son usadas por Dios para ir perfeccionándonos. Y así cada día nos vamos pareciendo más a Él. Y en ocasiones pensamos que los momentos difíciles, las situaciones difíciles que enfrentamos son para desanimarnos, para derrotarnos, para aplastarnos, para pisarnos. La verdad es que cada situación difícil que enfrentamos en nuestra vida es una oportunidad para llevarnos a crecer en nuestra relación con Dios y así poder conocer mejor a Dios, saber que Él es un Dios fiel. Las cosas para Elías no eran fáciles. Había estado algún tiempo allí, al lado del arroyo, y me imagino que no lo había pasado bien. Y después de esto viene la sequía, y todo eso viene que el arroyo se seca. Los cuervos quizás ya no volaban tan rápido y eran como el servicio de entrega de pizzas, es decir, que en un momento te vienen. No, demoraban mucho. Podría pasar, ¿por qué no?
A lo mejor Elías podría desesperarse y decir, ¿qué hago aquí en el arroyo? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿En qué película me he metido? Encima vienen los cuervos, que son animales carroñeros, y me van a dar pan y me van a dar carne. Los hombres y las mujeres de Dios, cuando el arroyo se seca, cuando vienen las pruebas, están dispuestos a seguir adelante y se mantienen obedientes en medio de las pruebas. Obedientes en medio del proceso, como Job. ¿Aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Vaya mujer, ¿eh? Ahí Job perdió a su mujer. Vete a saber si ya la había perdido antes. Que tu ayuda idónea, que tu mujer, que esa mujer que te complementa, te diga estas palabras. Hablas como cualquier mujer necia. ¿Aceptaremos el bien de Dios pero no aceptaremos el mal? En todo esto Job no pecó con sus labios. A pesar de la prueba, a pesar de ese tiempo difícil, Job permaneció fiel. Job entendió la importancia del proceso y Dios quiere transformarnos. Dios quiere hacernos de acuerdo a su imagen. Y Dios cada día quiere perfeccionarnos. Seguramente conoces a muchas personas que has conocido a lo largo de tu vida, que han sido personas que las has visto fieles en el ministerio, fieles en la alabanza, predicando la palabra, y de repente llega un momento de prueba en su vida y todo eso desaparece, pierden el primer amor, se enfrían, dejan de congregarse, abandonan. El proceso, los momentos difíciles te van a llevar más a conocer a Dios. Si estás en un momento difícil, en un proceso difícil, y ese momento no te acerca a Dios, algo está mal. El proceso, los momentos difíciles te tienen que llevar a conocer más de Dios, a entender que Dios es real, a entender que Él está de tu lado y que nunca te va a dejar. Te va a llevar a ver a tu Creador, a tu Hacedor. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Job capítulo 42, verso 5. Este es el mensaje en esta mañana, en esta tarde o en esta noche, depende de donde nos escuches. Digo esto por si a lo mejor escuchas el espacio en YouTube, en Facebook o en la página web. Lo puedes escuchar en cualquier momento del día. Dios llamó a Elías como su profeta, pero quería aún más. Él quería hacerle en verdad un hombre de Dios, y eso lo llevó a ponerle en el arroyo. Pero el arroyo se seca, y este quedó vacío. Pero asimismo Elías estaba seguro en Dios, seguro en que Dios le iba a proteger en todo tiempo, seguro en que Dios proveería para sus necesidades, aún más en medio de tanta dificultad. Elías se mantuvo obediente en el proceso de prueba, y en los momentos difíciles, él aún seguía confiando en el plan y en las maravillas de Dios. La pregunta que yo me hago y te hago, ¿qué estás haciendo tú cuando se secan los arroyos? Cuando estás en el momento difícil, en el tiempo de prueba, ¿qué es lo que estás haciendo tú? ¿Estás confiando en Dios o haces como hace la mayoría? Abandona. Señor, pensaba que eras de otra manera. Abandono. ¿Qué estás haciendo cuando se secan los arroyos? ¿Qué estamos haciendo? Esa es la pregunta. Radio Solidaria, una radio comprometida.